esta sesión en Santiago fue originalmente la primera, o sea, o la segunda, si quieren decirlo. Yo siempre, cuando los semestres son normales, cosa que antes ocurría, yo parto explicando las reglas del ramo, etcétera, doy el concepto básico del curso y en la sesión siguiente partimos con el curso propiamente tal. Entonces, esta es la primera sesión oficial, así fue en Santiago. Pero acá en Valparaíso, dado el paro y después los sucesos que estamos viendo, tuve que hacer una transformación. Entonces, en vez de partir con esta clase, estoy terminando con esta clase. La gestión del cambio. Entonces, vamos a ver una serie de herramientas que nos van a servir para la transformación de personas y también la transformación digital, porque en lo que hemos focalizado el curso del 2019 ha sido en el tema de transformación digital. Yo procuro todos los años actualizar el curso y en este año el tema central fue transformación digital. Y la cita que está mencionada ahí dice, aunque el reto sea organizacional, el verdadero cambio ocurre siempre a nivel individual. Aunque el reto sea organizacional, es decir, empresas o instituciones, el verdadero cambio siempre ocurre a nivel individual. Recordemos esa cita porque el certamen del jueves va a empezar con esa cita, por si acaso. Pero es una cita, o sea, no es algo, el profesor tiene una palta, el profesor dio lo más importante, no. Pero recuerden que el próximo jueves yo voy a empezar con esta cita. Aunque el reto sea organizacional, el verdadero cambio siempre ocurre a nivel individual. ¿Por qué lo menciono? Por el hecho de que el cambio propiamente tal, uno quisiera cambiar muchas cosas. Fíjate que un filósofo decía que cuando uno era un joven, uno quería cambiar el mundo. Cuando ese joven se transforma en un adulto, algo así como a los 35 años, el joven ya adulto dice, lo que yo quiero cambiar es mi empresa, quiero cambiar mi universidad, quiero cambiar mi entorno. Y cuando ese adulto, que ya no es joven, se transforma en alguien más con mayor edad, es decir, ustedes podrían decir un adulto mayor o un viejo, ese viejo se da cuenta reflexivamente de que el cambio no empieza ni por el mundo ni por las empresas, sino que por la misma persona. Y como yo soy más viejo, o viejo derechamente tal, como ustedes estarán a lo mejor riéndose en este momento, el viejo se da cuenta que el cambio es verdadero, el cambio viene desde uno. O sea, por ejemplo, en este momento que nosotros queremos cambiar el país, queremos cambiar la sociedad, queremos cambiar el gobierno, queremos cambiar la PSU, queremos cambiar las universidades, queremos cambiar los sistemas de evaluación, etcétera, el cambio más importante parte por uno como persona. Pero eso cuesta algunos años en darse cuenta, excepto algunos que alguien te lo dice y lo quedan reflexionando. Entonces, hoy día vamos a ver la gestión del cambio. ¿Por qué vemos gestión del cambio? Mire, hemos visto planificación estratégica, gestión de procesos, gestión de personas, etcétera, una serie de elementos asociados con sistemas de gestión. Y nos vamos a dar cuenta y nos percatamos diariamente que en realidad las cosas tienen que cambiar. Hoy día el lema de Chile es que tenemos que hacer un cambio y un cambio profundo. Tenemos que hacer, ese cambio profundo se llama transformación. Lo que estamos tratando de hacer es una transformación. Pero finalmente, si los políticos no cambian, si el gobierno no cambia, si los profesores no cambiamos y si los estudiantes no cambiamos, el cambio finalmente no se puede realizar. Esto no tiene que ver con religión, por si acaso. Tiene que ver con gestión de empresas, gestión de organizaciones, gestión de instituciones, gestión de, si tú quieres, clubes de fútbol, gestión de junta de vecinos, gestión de federaciones de estudiantes o centros estudiantiles. Entonces, el cambio, queremos que se produzca, un cambio fuerte, que llamamos transformación, y que pasa por las personas, que también sea en el contexto digital, que es lo próximo que viene y que nos va a estar convocando fuertemente.
por favor, cualquier cosa me dice el profesor, interrumpan nomás, no es necesario, porque yo aquí en pantalla veo 6, sé que hay más estudiantes, pero por si acaso cualquier cosa usted me dice, profesor, por favor aclárenos el término, aunque no levanten la mano. Bien, el cambio, primero, no es natural. ¿Por qué? Porque todos tendemos a tener una estabilidad. Yo tiendo a decir, por ejemplo, que los problemas de tráfico en nuestro país, en nuestra ciudad, se verían en gran medida resueltos si la jornada de trabajo empezaran a las 7 de la tarde y empezaran a las 3 y terminaran a las 3 o a las 4 de la tarde. De 7 a 15 o de 7 a 16, de acuerdo a las jornadas laborales que tenemos en Chile. Pero ustedes dirían, no, profesor, yo no puedo partir a las 7 de la mañana. O sea, está loco usted, porque yo duermo a partir de las 10, 11, 12 de la noche, 1, 2 de la madrugada, de acuerdo a su propio hábito. Entonces, no me pida que yo venga a clase a las 7. Además que a las 7 no habría micro, no habría metro, no habría nada. Sí, pero si yo voy a Ecuador, voy a Brasil, voy a México, las clases empiezan a las 7 de la mañana. ¿Por qué empiezan a las 7 de la mañana? Para que justamente el horario de movilización de los estudiantes, sobre todo universitarios, no sea el mismo que entre las empresas, los colegios, etc. Pero si yo digo eso, probablemente ustedes hacen un paro, una toma, etc. Y agregamos otro elemento más a lo que está sucediendo en Chile. ¿Por qué? Porque las personas tenemos cierta estabilidad. Nos quedamos dormidos a una cierta hora y por favor, profesor, no me venga a cambiar la hora en que mi hábito, yo duermo una cierta hora, descanso, etc. Entonces el cambio no es fácil. Sin embargo, si nosotros no, la Tierra ha cambiado su clima. Estamos viviendo en un cambio climático fuerte, impresionantemente fuerte. Y luego nosotros tenemos que cambiar para adaptarnos a ese cambio climático. Dicen que Concepción va a ser el próximo Serena. O sea, el cambio climático está corriendo el desierto hacia el sur de Chile. Y luego, o cambiamos, vemos de otra manera de usar el agua, o vamos a sucumbir. Entonces, no solamente que el cambio se le ocurre porque algún profesor universitario medio loco o alguna autoridad quiere cambiar, es porque el planeta está cambiando. Y ese cambio requiere nuevas actitudes, requiere ver las cosas de otra manera. Y necesitan a alguien que los promueva, porque los cambios solos no llegan. Y se necesita, por ejemplo, también identificar y manejar las barreras. Hay gente que se va a oponer. Hay gente que se va a oponer directamente o indirectamente, en forma real o en forma potencial. Ahora, ¿qué hacen las tecnologías? Las tecnologías son facilitadoras del cambio. Por ejemplo, en este momento, muchos jóvenes están probablemente hoy día tratando o algunos, de impedir la TCU y cómo se están comunicando a través de las redes. Y probablemente ni siquiera Facebook, Instagram o Twitter lo están haciendo por una nueva herramienta. Las tecnologías provocan, facilitan el cambio. Ahora, si yo llego a mi universidad, a mi empresa, está llena de gente que dice, no, ¿sabe? Ya nosotros no queremos más cambios. Hemos sobrevivido a un montón de cambios y la verdad que esto ha sido un desastre. Efectivamente, muchas cosas han sido un desastre porque han sido mal implementadas. Bueno, los cambios provocan o pueden provocar tremendos conflictos. Hay gente que, por ejemplo, si hoy día nosotros observamos que Chile está sufriendo el desafío de una nueva constitución, tenemos de opositores a ese cambio tremendo, que es el cambio de la constitución, de lo que se llama la Casa Común, a gente muy derecha y gente muy de izquierda, que extrañamente están de acuerdo en que no hay que provocar ese cambio constitucional de la forma como se está haciendo. Entonces, no es fácil el tema y de lo que estamos tratando de hacer es cómo gestionar el cambio. Ahora, hay toda una estrategia. Este curso fuertemente está asociado a la palabra estrategia. Entonces, hay toda una estrategia de cambio. Yo lo señalo aquí en 5 elementos que lo propone una organización. Dice el cambio, pasamos por organización. O sea, si nosotros queremos provocar un cambio, tenemos que organizarlo. Por ejemplo, dicen que ayer leía
que se está promoviendo un nuevo partido político en Chile, justamente para facilitar el cambio constitucional. Creo que se llama algo así como Partido de la Dignidad, etc. Entonces la gente tiene que organizarse, pero después de organizarse tiene que comunicarse, porque si no se comunica, nadie va a saber que se estaría generando un partido para justamente trabajar el tema constitucional, porque parece ser que todos los demás, cual mal o cual menos, están con dificultades. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Capacitarnos para poder llevar a cabo ese cambio. Tenemos que realizar capacitación. Sin formación, imagínense ustedes la gente que va a salir elegida nada menos que para redactar una nueva constitución y no son abogados constitucionalistas. Entre paréntesis, no deben ser abogados constitucionalistas exclusivamente porque ellos se ven la realidad solamente entre ellos. ¿Ah? Entonces, en ese contexto aparece esto. ¿Qué tenemos que después que provoquemos el cambio, de que estemos capacitados, etcétera? Lo que en general te dice los sistemas de gestión. Gestionar y hacer seguimiento. Por ejemplo, observar cuáles son los nuevos elementos que hay que tener presentes, etcétera. Cómo, los indicadores, ver cómo estamos avanzando, etcétera. Todo ese tipo de cosas las tenemos que provocar. Bueno, y tal vez al principio y al final, siempre tener gente que patrocina. Patrocina este gobierno el cambio constitucional, lo patrocinan los políticos, colocándonos en la situación concreta de lo que estamos viviendo. Entonces, tenemos que tener lo que se llama un sponsor, alguien que nos promueva, que nos apoye con el cambio. Esa fue la lámina 2. La lámina 3, voy a poner una situación bien, bien que nos ha ocurrido. Fíjense que gente importante en el mundo decía, como Kelvin, nosotros conocemos a, a tres personajes, Celsius, Fahrenheit y Kelvin, de la física. Ustedes en física lo vieron. Y por ejemplo, Lord Kelvin decía, es imposible crear aparatos que vuelen y sean más pesados que el aire. Lo decía alguien, un científico, en 1895, y era nada menos que el presidente de la Real Sociedad de la Ciencia. Y no concebía el avión, estaba fuera de su ámbito. Y, ríense un poco, el mismo Watson, presidente de IBM, decía, creo que hay mercado para unos 5 computadores, con eso estaba tan listo, lo decía en 1943. Bill Gates, el campeón de los PC, personal computer, decía, con 640 kilos de memoria, cualquiera tiene para todo lo que quiera hacer. Y así una serie de otros personajes que, como dice ese programa nacional de televisión, cayeron en su propia trampa, porque ni siquiera eran capaces de darse cuenta que no visualizaban el futuro. Y a lo largo de estos últimos 5 años, porque la lámina del Mercurio habla de junio del 2014, ya yo podría llenar de ejemplos de gente que no lo imaginó. Los canales de televisión no imaginaron Netflix, no imaginaron el cable. Netflix no ha imaginado probablemente otros competidores que van a surgir o que están surgiendo como Amazon y otros que están tratando de justamente quedar con su nicho de mercado y probablemente lo que van a hacer cosas más interesantes que Netflix. Y así sucesivamente. Nosotros hoy día hay cambios futuros que no vemos. Fíjense que si algo se puede sacar de todo el periodo que estamos viviendo, con Zoom, es que probablemente ustedes mismos, en 2 o 3 años más, van a decir, profesor, yo no quiero venir a clase, ¿por qué no la hace por Zoom? U otra tecnología que va a estar válida en ese momento, que va a ser mejor que Zoom. Entonces, profesor, ¿por qué no, además de hacer su clase presencial, por qué no la deja en Zoom? Entonces, todo esto está viniendo. A mí, yo sigo bastante y hice una pasantía, he visitado algunas veces el TEC de Monterrey, Tecnológico de Monterrey, tecnológico hace años que partió con que el 10% de las materias, de las asignaturas, tenían que ser hechas en forma no presencial.
nosotros nos vimos ahora forzados a esta situación. Bueno, no todos, porque yo tengo un curso que ustedes van a tomar que se llama Trabajo de Título, anteriormente Seminario de Memoria, que la mitad, la más de la mitad de las clases son a distancia. Y justamente ahora las hemos tenido que generalizar producto de la contingencia. Pero yo llevo años haciendo clase a distancia en un curso de la universidad porque creo que la cosa va para allá. Bien, en la lámina 4 vamos a definir un concepto, vamos a decir, vamos a hablar de paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Son reglas, conjuntos de reglas, disposiciones que te establecen límites y que te dicen cómo comportarte dentro de esos límites. Por ejemplo, paradigma. Antes que existiera la telefonía celular, los smartphones, yo tenía que mandar cartas antes del mail. Las cartas eran recepcionadas, se ponía un timbre, etcétera. Y uno sabía que tenía que contestar la carta porque había llegado a través de una secretaria que le entregaba a uno la carta para que uno la respondiera. La secretaria o asistente de dirección o de gestión, como se les tiende a llamar en Estados Unidos, por ejemplo, a la secretaria. Hoy día son miles las que tratan la transformación digital en que cesantes. Porque te dicen, bueno, si usted es gerente, ya no es una secretaria, o una secretaria es para un conjunto de gerentes, pero no es tu secretaria. La secretaria del gerente, del director, o del profesor en Estados Unidos. En Alemania se usa mucho el concepto del profesor, y el profesor tiene una secretaria que lo ayuda. Y si uno quiere saber sus notas, no se las consulta al profesor, se las consulta a la secretaria. Entonces, el tema de Internet posibilitó o facilitó una serie de cambios. Cambió los paradigmas, cambió el patrón, la forma en cómo pensamos. Y así una serie de otros elementos. Yo no sé si ustedes ven televisión, por ejemplo. Ven canales de televisión regularmente. Sus papás, hasta hace poco tiempo, se juntaban. El modelo de sus padres de entretención era juntarse en el living de la casa, viendo el televisor y viendo los programas y comentando. A ver, hoy día tengo 3 estudiantes participantes. ¿Quiénes de ustedes 13, no ven regularmente un programa de televisión? Yo. Ya, sigan por favor. Hay 3 de 13 que se han manifestado. ¿Significa eso que los otros 10 están viendo programas de televisión regularmente? No, yo no. No. ¿Se dan cuenta? 5, pero parece que faltan manos, porque yo no creo que 5 de 14 no vean, por ejemplo, ante la gente. Sus padres tal vez veían, oye, tengo que ver la noticia, porque, oye, a las 9 de la noche dan las noticias en Chile. No, lo que pasa es que yo veo una cierta serie que por favor yo tengo que estar en mi casa los jueves a las 10 de la noche, porque a las 10 de la noche dan esa serie que yo veo y si no llego me la voy a perder. ¿Se dan cuenta? Cambió el modelo y al cambiar el modelo, la gente que trabaja en la televisión hoy día, la publicidad, porque la televisión es alimentada por la publicidad, así se paga. Hoy día la gente no está corriendo para, oye, no, que dan un programa, si no lo veo me lo voy a perder. Hoy día ustedes dicen, ¿qué les será si yo la veo en Netflix, o la veo en HBO Go, o la veo en estas nuevas plataformas que están saliendo ahora, etcétera? Entonces la veo cuando yo quiero. Y si el domingo no voy a estar con mi pareja, voy a verme todo el programa juntos. De puro molesto que estoy, que no estoy con mi pareja, entonces voy a ver toda la serie y después le voy a contar el final más encima. ¿Ah? Entonces, imagínense, o sea, todas las teleseries que se producen, está en el suspenso, ¿qué va a pasar en el último capítulo? ¿Se casan o no se casan? ¿Se transforman en pareja o no? ¿Lo mata o no lo mata?
hoy día, ¿sabes qué? Me vi toda la serie y te cuento el final. Entonces, cambió, pero los cambios de paradigma son cambios fuertes. No es un decorado, no es un detalle, es un cambio fuerte, tremendo. Y ese cambio tremendo hace que tu mundo cambie. Tu mundo es distinto. Hoy día, por ejemplo, ustedes jóvenes ven el mundo con unos ojos que no veían los rectores de la Universidad Chilena. O sea, el tema, todo lo que ha pasado con la PSU, que ni siquiera la policía se daba cuenta de qué iba a pasar. Entonces, en este contexto es un cambio importante. Dos participantes levantaron la mano, por favor. Adelante. Matías Valenzuela, ¿quieres hablar? Dino, Matías, danos No, tu no, no, opinión. no. Las tenía levantadas recién cuando preguntó el Ah, tema de la televisión. ya. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Ya? ¿Nadie más? Ya. Entonces, los cambios de paradigma son esos. Son cambios tremendamente grandes. Cambios que nos han revolucionado de tal manera. Por ejemplo, la política chilena. O sea, la política hoy día está superada. El Congreso está superado, el gobierno está superado, la policía está superada. Está todo superado porque estamos sufriendo un cambio de reglas. Y quienes cambian las reglas son aquellos que son disidentes o sencillamente son neófitos. Estoy viendo la lámina número 4. O sea, no tiene idea cómo funciona la cuestión, pero no les gusta. Entonces dicen, yo quiero cambiar el sistema. Y yo te trato de explicar, mira, que el sistema, la verdad, es que se justifica por este motivo, y tú me puedes decir, ustedes llevan 15 años de aplicación de la PSU y resulta que sabían que habían problemas y ¿por qué no la cambiaron antes? Entonces yo la quiero cambiar. Neófito, no sé, pero quiero cambiar. Ahora, las ideas que cambian a través de los paradigmas nos sitúan a nosotros en paradigmas, en nuevas realidades. Y en esas nuevas realidades, la verdad es que los adultos, los viejos, no sabemos cómo reaccionar. Y cuando los viejos estoy hablando de adultos jóvenes, gente de 35, 40 años que también está desenfocado, no sabe cómo reaccionar. Porque los paradigmas son verdaderos lentes. Ustedes saben y me pueden ver que yo uso lentes, ¿cierto? El lente para mí es distinto. Por ejemplo, yo estoy en mi casa en este momento, frente a la casa del vecino, y veo que en el segundo piso hay un perro en el segundo piso. Lo estoy mirando de aquí, me está mirando el perro. En una terraza. A lo mejor no es un perro, es un gato. No, es un perro. Yo lo veo que aquí, que debe ser un perro, porque yo he visto que hay un perro. Es tan la confusión que nos producen los paradigmas que de repente no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Porque tenemos un lente. Y lo que está sucediendo en Chile, justamente, es un cambio de paradigma tremendo. O sea, hoy día en Chile estamos sufriendo un cambio de paradigma gigantesco. Y si ustedes me preguntan, ¿en qué va a resultar esto? No sé. Porque los cambios de paradigma no sabemos. Chile se dice que el día de la independencia de Chile es el 18 de septiembre de 1810, porque lo celebramos. Es mentira. Es mentira. No es cierto que el 18 de septiembre de 1810 Chile se haya independizado. Bueno, no hubo PSU de historia, así que ya no es pregunta de la PSU. Lo que sucedió en 1810, que un conjunto de personas que dirigían, gobernaban, querían gobernar Chile, porque no eran los gobernadores de Chile, dijeron, oye, nosotros queremos hacer una declaración para seguir siendo españoles, depender de España, etc. Después de eso, se provoca la guerra de la independencia, que termina formalmente a través de la batalla de Maipú el 5 de abril de 1818. Y nosotros no celebramos el 5 de abril de 1818, celebramos el 18 de septiembre, que en realidad los chilenos teníamos idea que íbamos a ir a hacer la independencia. Algunos lo sabían, algunos querían eso. Entonces nosotros no sabemos. Es más, si alguno de ustedes fuera chilote, mirá que es falso lo que estoy diciendo. Que fue en 1824 o 1823, 1824, creo que es, cuando Chile como tal se independiza. ¿Por qué? Porque los españoles siguieron resistiendo. Siguieron resistiendo, los españoles no se dieron por vencidos. Lo que pasa es que se le acabó la energía y Napoleón lo estaba invadiendo en España.
Entonces los tipos no tenían energía para llegar acá. Y siguieron resistiendo en Chiloé, y en 1824 recién se firma la paz con España, cuando se logra llegar a un acuerdo con los españoles que se habían radicado en Chiloé, donde los chilotes los apoyaron. Los chilotes no estuvieron en contra de los españoles, apoyaron a los españoles. Y tal es así que en Chiloé, cuando se firma la paz, los españoles, en retribución y en agradecimiento a los chilotes, declaran que Chiloé será para los chilotes. Dependerá del gobierno del Estado de Chile, pero será para los chilotes. Que con los años nosotros nos olvidamos y nos apropiamos de Chiloé. Pero Chiloé era para los chilotes en el Tratado de Paz que se firma al término de la guerra con España, que no es en 1818, sino que recién cuando los españoles se rinden en Chiloé, no en Santiago de Chile ni en Valparaíso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese paradigma que cambió sobre la independencia de Chile, que partió el 10 de septiembre de 1810, no teníamos ni idea en qué ya teníamos. Esos son cambios de paradigma. Tanto es así que, por ejemplo, si ustedes leen las memorias o los escritos hechos por Simón Bolívar promueve la independencia de los países del norte de Sudamérica, es decir, Venezuela, que después es también Panamá, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador. Y después de independizar o luchar activamente Simón Bolívar por la independencia de esos 5 países que les he mencionado, llega a la conclusión que los latinoamericanos no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos y que habría que establecer un rey para Latinoamérica. Porque somos unos desordenados que no sabemos gobernarnos nosotros mismos. Entonces, Simón Bolívar tampoco sabe en qué termina y termina muerto. Dice que agripado, algunas versiones, pero muy perseguido por los propios venezolanos, que estaban contra la revolución de la independencia como la estaba llevando Simón Bolívar adelante. Entonces, los paradigmas son cambios tremendos, ¿no? Son cambios tremendos. Bueno, ¿por qué son tan importantes los paradigmas? Voy a la PPT-5. Primero porque abundan en todos los aspectos de la vida. Yo le mencioné el paradigma de la independencia de Chile, el paradigma de la independencia de países importantes de Latinoamérica. Entre paréntesis, el primer país que se independizó en Latinoamérica es Haití. Y fíjense la posición que hoy día ocupa Haití como la última nación de Latinoamérica. Entonces, los paradigmas abundan en todos los aspectos de la vida. Todos ustedes han vivido paradigmas, por ejemplo, cambio de paradigma. Por ejemplo, pasar del colegio a la universidad es tremendamente distinto. Y ahí uno sufre un cambio de paradigma importante. Cuando ustedes entren a trabajar, van a tener cambio de paradigma, no es lo mismo trabajar que estudiar. Y cuando ustedes tengan pareja y se casen, no van a ser lo mismo que estar solteros. Y cuando nazcan sus hijos, no va a ser lo mismo que estar soltero, se casen o no, digamos. No va a ser lo mismo. Y la vida con hijos cambia tremendamente, para siempre, para siempre. Entonces, todos esos cambios de paradigma son funcionales porque funcionan para que nosotros nos adaptemos a vivir, a trabajar, etc. Ahora, el cambio de paradigma es la versión, la contraposición con, no, ver para creer. Tradicionalmente, sus padres, sus abuelos, sus tíos a lo mejor le van a decir, mira, Matías, o mira, Vicente. No, yo quiero ver para creer. No, los cambios de paradigma son un salto que uno no sabe dónde va a ir a dar. Entonces, los cambios de paradigma, ¿qué va a resultar de la nueva constitución chilena? No sabemos. Nadie podría decir que sabe lo que va a pasar. Porque también hay que tener presente de que siempre hay más de una respuesta correcta.
Entonces uno quiere, como sucede en las pruebas tipo test, que haya siempre una respuesta correcta. No, aquí no sabemos cuál es la respuesta correcta. El cambio de paradigma es totalmente distinto. Por ejemplo, a lo mejor alguno de ustedes va a terminar viviendo en China. No lo sabe hoy día. Y a lo mejor China es la respuesta correcta. O a lo mejor va a terminar haciendo clases de yoga. Y esa va a ser su respuesta correcta. No lo sabe. Pero cuando hay tiempos turbulentos, como está ocurriendo hoy día en Chile, es mejor ser flexible en estos cambios de paradigma. Si yo me resisto al cambio, lo que se resiste y no se hace flexible, se rompe, se quiebra. No tiene la resiliencia suficiente. Entonces, lo que vienen son cambios de paradigma. Y a veces nosotros podemos elegir nuestros cambios de paradigma. Entonces, cuando cambian los paradigmas, imagínense la gestión. La gestión pasa a ser totalmente distinta. Hoy día, por ejemplo, varios profesores están tremendamente complicados con el tema de las pruebas por Zoom. Se ven tremendamente complicados. Oye, ¿cómo yo voy a probar a alguien si no lo vi, si estaba haciendo la prueba y alguien no le estaba copiando? Pero ¿cómo van a usar los apuntes? Que lo más básico va a copiar, ¿cierto? Lo más básico fue copiar, digamos. Ustedes aquí pueden estar mirando frente a la pantalla todos los apuntes y yo les digo, no pueden usar apuntes. ¿Cómo controlo eso? Entonces, en los paradigmas afectan la forma como estoy gestionando. Entonces, mis controles, mis formas de trabajo no pueden ser las mismas, porque el paradigma cambió. ¿Para qué decir lo que va a pasar con la transformación digital? Es un cambio de paradigma gigantesco, como algunos lo empezaron a desarrollar este sábado pasado. Ahora, para entender un poco mejor lo que son los cambios de paradigma, mire, vamos a ver esta lámina. Aquí está Vicente. No, ya Vicente lo mencionó. Aquí está Benjamín, mira. Aquí está el rostro, aquí está Benjamín, ¿estamos? Y Benjamín recibe de lo externo, recibe en sus ojos, en su cerebro, un input. ¿Qué es lo que hace Benjamín? Benjamín lo filtra. ¿Por qué? Porque los seres humanos no podemos explicar todo lo que vemos. Nos volveríamos locos. Nuestro cerebro, por ejemplo, si fuera capaz de procesar todas las imágenes, qué terrible, qué terrible. Tú verías detalles que a lo mejor te dejarían sumamente incómodo. Yo en este momento estoy viendo que mi ventana, por ejemplo, de este dormitorio del cual estoy haciendo la clase, tiene una filtración de agua que ha echado a perder el papel de cuna. Si yo me fijo más, me doy cuenta que el deterioro viene por una juntura que hay justamente en la ventana. Entonces yo en este momento me puedo poner a mirar esa filtración de agua lluvia y decir, pero ¿por qué hay filtración de agua lluvia si esta pared no da hacia el norte? ¿O da hacia el norte? ¿A dónde está el norte? Entonces yo pierdo toda la concentración de la clase que le estoy haciendo porque me fui por un detalle de mis ojos, que mis ojos están abiertos. Entonces, ¿qué hace el cerebro humano? Filtra. Y dice, no, la verdad es que yo en este momento estoy concentrado en otra cosa. Vicente, levantate la mano, por favor avísame. No, la debo tener levantada antes, perdón. Ah, ya, no te preocupes, Vicente. Cualquiera quiere hablar, me dice nomás, digamos. No es necesario que solamente levanten la mano, la clase está abierta, el que quiera opinar. Entonces, ¿qué hago yo? Hago un filtro. Y ese filtro hace que mi cerebro produce representaciones internas. Por ejemplo, imagínense que yo les pregunto en este momento, ¿cuál es el mayor paradigma que tú has enfrentado durante el 2019? Ustedes se van a quedar pensando y van a estar filtrando. Imaginemos que uno de ustedes, por ejemplo, hubiera tenido un cambio de paradigma sexual.
Mira, no, yo esto no lo puedo decir a mis compañeros o compañeras. Supongamos que alguno de ustedes en este momento está filtrando diciendo, mi cambio de paradigma fue religioso. O mi cambio de paradigma fue darme cuenta de qué es lo que a mí verdaderamente me gusta. Entonces, en los 14 estudiantes que están en clase en este momento, ustedes están haciendo una representación interna de lo que está sucediendo. ¿Qué influye en esa representación interna? Su estado, su humor. Humor no de ser cómico, humor de lo que ustedes están sintiendo. Que depende de la fisiología. Porque, por ejemplo, si alguno de ustedes no almorzó hoy día, tiene hambre. Diciendo, y está pensando, oye, que el profe termine luego, que tengo hambre, quiero irme a comer un sándwich. Bueno, ustedes saben que en esta clase Zoom se comen el sándwich, si quieren duermen, hagan lo que quieran. Y yo prácticamente no lo estoy viendo. Entonces, su cuerpo influye en el estado con el cual ustedes están siguiendo la clase. Y eso finalmente influye en el comportamiento, y el comportamiento influye en los resultados que nosotros vemos. Entonces, los paradigmas influyen en nosotros, y a lo mejor alguno de ustedes dice, en Chile no va a pasar nada, si lo que está sucediendo ahora en marzo se acaba. Ya con el Festival de la Canción vamos a estar todos viendo a Mon Laferte cantando y se nos va a olvidar todo esto. O algunos andan diciendo, no, porque cuando Mon Laferte esté cantando, van a haber varios que van a estar cantando contra Carabineros porque le tienen una demanda contra Mon Laferte. Y hay varios otros que van a estar pifiando porque Mon Laferte lo que dijo, no dijo, etcétera, en las redes sociales. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestro comportamiento durante el Festival de la Canción de aquellos que lo siguen, va a provocar resultados que se van a transmitir por televisión a todo Chile en ese momento. Entonces, esa es la importancia que tienen los paradigmas. Los paradigmas anticipan resultados. Ahora, no es que Mon Laferte cante o no cante en el Festival de la Canción. Lo que pasa es que es un símbolo que a lo mejor alguno de ustedes está filtrando dentro de su pensamiento para decir, yo voy a actuar de una manera durante ese día. Si es que está en la quinta de. Entonces, esos son los cambios de paradigmas. Los paradigmas son tremendamente importantes. Porque los paradigmas dependen, PPT-7, de cómo es nuestra percepción, cómo perciben. Y fíjense que ustedes son alumnos de aquí de la Universidad Técnica Federico Santa María, y nosotros a través de todos estos años le hemos dicho que la realidad es objetiva. La realidad es objetiva. Y que nosotros, los perceptores, o sea, aquellos que percibimos la realidad objetiva, hay una realidad que es objetiva y una persona que interpreta esa realidad que es objetiva. Probablemente con Ricardo Acevedo el Flaco, ustedes cuando vieron este tema y lo discutieron probablemente en clase, se dieron cuenta que la realidad objetiva no es tan objetiva. Y el objeto en realidad depende de cómo nosotros lo percibamos. Ahora, como estamos en una universidad tecnológica, científica, de ingeniería, nosotros tratamos a través de nuestro modelo de simplificar la realidad. Y a veces necesitamos la segunda y tercera derivada. Porque si bien es cierto, la ley de gravedad habla de 9,8, etcétera, 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 pero por segundo, etcétera, resulta que ese 9,8, ¿es en la Tierra o en Marte? Ese 9,8, profe, que nos enseñaron los físicos, ¿es igual en toda la Tierra o es un poco distinto en un lugar que en otro? Me comentaban, por ejemplo, hoy día, gente que estuvo en la isla de Pascua, fue de vacaciones, hay un lugar en la isla de Pascua en que algo extraño sucede con todas las culturas. Fíjense que los pascuenses, cultura milenaria, decían que la isla de Pascua es el ombligo del mundo.
Y parece que no estaban tan equivocados. Entonces, los objetos no son tan objetivos como pensamos, porque están asociados a la forma como percibimos, y la forma como percibimos depende de la situación. Por ejemplo, hoy día en Chile, ¿qué tenemos? Gente deprimida, gente con rabia, gente enojada, gente alegre, al fin vienen los cambios, gente triste, y todo observando la misma realidad. Pero esa realidad depende de la situación nuestra que nos marca cómo nosotros percibimos. ¿Cómo filtramos? ¿Cómo seleccionamos los montones de estímulos que estamos recibiendo y nos quedamos con algunos? ¿Cómo planteamos nuestro punto de vista respecto a la realidad que en realidad no, su realidad? Y los cambios, entonces, de tipo paradigma, filtran extremadamente. ¿Estamos? Bien, fíjense esta lámina. Por favor, obsérvenla. Son 3 láminas. Si en algún momento a ustedes les dijeron o aprendieron en algún otro ramo el resultado de estas imágenes, por favor, obsérvenlo y me dicen qué es lo que ve cada uno. Lo que él ve, no lo que sabe, no porque tiene la respuesta correcta. En la lámina izquierda, del centro o la derecha. ¿Qué percibe cada uno de ustedes? ¿Cómo funciona el paradigma que ustedes tienen para poder seleccionar la visión real de estas 3 imágenes? Concentrémonos en verlas, por favor, y de ahí le voy a preguntar a los 14 estudiantes presentes qué es lo que perciben en cada una de las 3 imágenes. Les dejo un minuto para que perciban efectivamente qué es lo que ven. Vale. Entonces, volvimos, retornamos. Alonso, por favor. Sí, ¿Qué ves? ¿te escuchas? Sí, ¿qué ves a la izquierda, Alonso? Veo cuadrados que no sé si las líneas están, a veces las líneas se ven como que están hacia abajo y otras veces se ven como que están hacia arriba. Esa es la pendiente. Ya, ok. Andrés, ¿qué ves al centro? Veo a una joven. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, Andrés, ¿y la joven es bonita o fea? No se ve mucho, pero creo que es bonita. Barbarita, tú ves una joven, ¿ves la joven, Barbarita? Se ve una jovencita y una viejita también. Ah, y ves una viejita. ¿Y la joven, Barbarita, con todo respeto, se ve bonita o se ve fea? Eso es subjetivo. Sí, por eso, pero sabemos que los contextos y las situaciones restringen las cosas. Pero, ¿qué diría así a grandes rasgos? ¿Que es bonita? Y la viejita, ¿cómo se ve? Como viejita, una viejita bonita. ¿La ves bonita la viejita? Sí, Ya, la ves bonita, ya. Benjamín Gautier. Benjamín, ¿con qué te quedas en el centro? ¿Con la joven o la viejita? ¿Cómo con qué me quedo? Aquí la imagen del centro. ¿La joven, ves una joven o una vieja? Las dos. Ya. ¿Y la viejita se ve bonita o se ve media fea? Se ve media fea. Se ve media fea. ¿Viste, Barbarita, que no está de acuerdo contigo? ¿Ah? Y Benjamín Molina, ¿qué ves a la izquierda? A la derecha, perdón. A la derecha veo Sí. algo parecido a una copa.
Ves algo parecido a una copa. Ya. Fabián, ¿qué ves a la derecha? Veo una copa y dos caras. Ah, ves una copa y dos caras, cosa que no había dicho tu compañero. Javier, ¿qué ves a la izquierda? Javier, La imagen de la izquierda. sí, la imagen de la izquierda, ¿qué ves? Bueno, en primera instancia yo pensé que era como un vasito con plataformas. Ya. Oye, a la izquierda Está- parece que estás mirando a la derecha. Po. La izquierda es esta. Sí, pues, vasitos. O sea, Vasito. sí, Ya, yo lo veo como vasos. Quizás tengo ya. problemas de alcoholismo, Ok, ya no, está bien. pero bueno. Matías, ¿qué ves al centro? Veo la señora y a la jovencita. Ya, a ver. Bien. Maximiliano, ¿qué ves a la derecha? ¿Aló? ¿Sí, Maximiliano? Sí, vi la copa. En verdad, lo primero que vi fue la copa. Y al final pude ver las caras, pero me tomó harto tiempo, en verdad. Ah, te tomó harto tiempo. Sí. Sony, ¿con qué te quedas al centro? Sony, ¿con qué te quedas? ¿Aló, Sony Muñoz? Ya, Sony se nos fue, está durmiendo. Tomás, ¿con qué te quedas al centro? Ya había visto la imaginante, pero por eso sabía que era una mujer y una viejita. Ya. Ah, pero la había visto. ¿Pero la ves en Sí, este momento? ¿La sí, las veo reconoces? las dos, sí. Ya. ¿Y Vicente Saona? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué ves al centro, Vicente? Ah, ya había visto la imagen antes, así que veo la joven y la vieja. Ya, ¿y cuál imagen no había visto de estas tres? Las dos de las que no son las... Ya, ok. Oye, hay alguien que se llama CIA Aula 2. ¿Quién es? ¿Quién está en CIA Aula Profe, 2? me equivoqué de cuenta. Ah, ya, Hola. ya, ok. Ya, Pero ya, igual, Benjamín. Ya, ok, mira. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque, por ejemplo, estas líneas que están acá, yo las tengo en la PPT, las mido, y son exactamente líneas paralelas. Y si alguno de ustedes me dice que ve líneas paralelas, yo te digo mentiroso, no las ves. Son líneas paralelas, pero ¿por qué no las vemos como líneas paralelas? Porque cuando uno construye una imagen como esta, y le pongo esos vasitos que vio uno de sus compañeros, los vasitos me impiden ver la línea paralela. Y como me impiden ver la línea paralela, porque mi cerebro no procesa líneas paralelas cuando le ponemos ese tipo de obstáculo de visión, entonces mi paradigma es que aquí las líneas están chuecas. Es mi paradigma visual. En el caso de acá, por ejemplo, ¿cierto? Lo que uno ve es una copa, un cáliz, como quiera decirse. Pero cuando uno observa esto, dice, oye, son dos rostros que se están acercando como para darse un beso. A lo mejor, profesor, porque para darse un beso, se está poniendo muy sentimental. Pero son dos rostros que se están acercando. ¿Estamos? Nuestros paradigmas, por ejemplo, son tan importantes que en nuestra cultura occidental cristiana, yo no puedo estar a esta distancia de otra persona si yo no quiero algo íntimo con ella. Donde el íntimo puede ser darse un beso. Si esto, por ejemplo, dos musulmanes no pueden estar haciendo eso públicamente. Porque un hombre y una mujer, o un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, como ustedes quieran, sobre todo un hombre y una mujer no pueden estar a esta distancia. Porque hay una distancia íntima que se está violando. ¿Quién impone eso? La cultura. Hay pueblos que, por ejemplo, ustedes van en algún momento a España, les va a ocurrir lo siguiente. Ojo, cuando
una mujer o un hombre, si ustedes son del sexo distinto, se despide de ti porque te va a besar al lado izquierdo de tu cara y al lado derecho de tu cara. Porque el paradigma de ellos es que cuando te tienen confianza mínima, o sea, te conocen, etcétera, hola, ¿cómo estás? Y empezás a conversar, al despedirse, al saludarse, te van a saludar con un beso al lado izquierdo y al lado derecho de la cara. No va a faltar el que va a tratar de correrle la cara, digamos, ¿cierto? Es su paradigma. Ahora, si tú vas a Rusia, te va a suceder que un hombre te va a besar como hombre al lado izquierdo y al lado derecho de la cara. Porque el paradigma cultural es ese reconocimiento. Ya no es solamente de personas de género distinto, directamente. Ahora, este otro paradigma, claro, es un paradigma, yo le digo, se lo recordé a algunos que ya lo vieron. Por ejemplo, los que no ven la vieja, podemos ver que la vieja es media papiche, por eso yo decía que era media fea con el perdón de las personas, ¿estamos? Porque ahí está la boca y aquí hay un ojo, perdón, aquí hay un ojo que mira claramente para acá y aquí está la pestaña del otro. Entonces podemos decir que la señora de edad tiene una nariz no muy bonita y tiene una boca pronunciada hacia adelante, que es lo que uno tiende a llamar una persona papiche. La joven, en cambio, los que ven la joven, están viendo una joven que mira hacia allá. Esta joven, a través de este ojo, de esta pestaña, ella se observa que mira hacia allá, su campo de acción es este. Esa es su oreja. Se tiende a decir que, por ejemplo, las personas, las mujeres que tienen una oreja pequeña y un cuello delgado, se tiende a decir por nuestra cultura occidental que son más bonitas porque tienen un cuello delgado y tiene una oreja pequeñita y una pestaña delicada, y esta es una niña joven, aparentemente bella, por las características que, tal como lo dijo Barbarita, oiga, profe, eso es subjetivo, pero los cánones de cultura te imponen paradigmas de belleza. Entonces, podemos darnos cuenta que percibimos y nuestra información es filtrada a través de paradigmas. Esa es la tremenda importancia que tiene el paradigma. Me voy a saltar la lámina que viene, la 9, porque se la voy a volver a preguntar al final, para no forzarlos a volver a hablar, porque ahora hice el recorrido, lo estuve forceado a hablar. ¿No? Bien, vamos a hablar de otro paradigma. Y este paradigma es bien importante. Es un paradigma que nos habla que existen 3 dimensiones en el trabajo de gestión directiva. Los 3 dimensiones son la dimensión técnica, en la cual a Santa María le hemos hecho un 80% ramo, el paradigma administrativo, donde a lo mejor le hemos hecho a lo más un 20% ramo, a lo mejor lo técnico ha sido mucho mayor. Y existe una tercera dimensión que es la dimensión política de las cosas. Más allá de que ustedes estén de acuerdo o no con la política, no estoy hablando de si estamos de acuerdo con un partido, contra un partido, no estoy hablando de si están a favor o en contra de la Constitución. Estoy hablando de que en gestión yo necesito que la gente se ponga de acuerdo, que resuelva diferencias, que hay un cierto conjunto de metas que sirven a diferentes intereses, pero yo tengo que lograr el compromiso de la gente, crear apoyo y impulsar el cambio. Y eso se hace a través de la política. No le estoy hablando de política partidista, no le estoy hablando si quieren votar a favor o en contra de la Constitución, con asamblea constituyente, comisión constituyente, mixta, total, etcétera. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en la empresa, en la universidad, en el club deportivo, en el centro de alumnos, en un club,
Nosotros tenemos que considerar apoyo para lograr ciertas metas, sabiendo que la gente tiene distintos intereses. Y yo tengo que dar compromiso. Y para eso, yo tengo que entender que lo que hay es un manejo del poder, y ese manejo del poder tiene distintas formas. Y eso es un paradigma para nosotros. Si estudiáramos leyes en la Universidad de Chile, todos tendríamos claro que esto es obvio. Pero en nuestra escuela de ingeniería no está claro, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no haría mi curso completo de gestión si yo no les dijera de que efectivamente la política rige la conducta de en la organización, en la empresa, en la institución. Tal vez no en tu vida, pero sí en la organización, y tal vez también en tu vida, porque tú haces selección, tú seleccionaste cosas, tomaste decisiones. Entonces vamos a hablar un poco, ¿por qué es necesario la política? Porque fíjense que hay una serie de condiciones donde las cosas no están bien. Si nosotros nos observamos en nuestra universidad, en nuestro país, en nuestro club deportivo, nos vamos a dar cuenta que la organización está obsoleto, que las cosas no funcionan bien, que hay mucha confusión, que es tremendamente compleja y diversa la organización en la cual estamos, que los sistemas, más allá que sean informáticos, no producen grandes resultados, que hay una tremenda cantidad de cargos intermedios, que hay mucha burocracia y que te impide hacer las cosas bien, que los cargos formales no generan por sí mismos relaciones. Y tú ves que hay un presidente y un vicepresidente que se detestan en algunos países, o en un congreso, etcétera, o en una universidad, etcétera, que la gente tiende a defender los roles formales. Yo como profesor tiendo a defender mi rol de profesor. Pero que también hay vacíos de liderazgo, y eso lo veo hoy día uno, donde el presidente habla poco y el Congreso actúa mucho. Nos damos cuenta de que si no entendemos a la organización real no podemos hacer proyectos de cambio, no podemos dirigirlo. Nos damos cuenta de que hay mucha poder e influencia que está disponible para quien lo tome, que lo agarre, y eso hoy día es una evidencia cuando uno ve que el gobierno está desbordado, y para eso existe la política, y cada proyecto de cambio se enfrenta y tiene que originar nuevas realidades. Entonces, ante todos estos problemas que yo acabo de mencionarles, ¿cómo lo hago como cambio? A través de una forma política. Y esa forma política en Chile en este momento significa a favor de la Constitución, de la nueva Constitución, a mantener la misma Constitución, a que voten las mujeres en paridad con los hombres, a que voten los pueblos originarios y tengan representación directa en el Parlamento, a que puedan votar los independientes o no tengan derecho y sigan siendo los mismos políticos los que gobiernan y cambian la Constitución, o sencillamente no quiero ninguna nueva Constitución y quiero quedarme con la que tengo, etc. Entonces, lo que tenemos es nueva realidad, y lo mismo pasa en la empresa, lo mismo pasa en la universidad, lo mismo pasa en cualquier institución. Llega un nuevo gerente y dice, no, saben que yo quiero imponer mi forma de ser las cosas. ¿Y qué va a suceder ante ese político, ante ese presidente? Va a haber resistencia. La gente no va a estar de acuerdo y no va a estar de acuerdo y va a resistir al cambio porque le produce envidia, porque yo no estoy de acuerdo con los cambios, porque la empresa siempre ha sido igual y total, siempre la Chile va a ser campeón de Chile o va a pelear el campeonato de Chile de fútbol, o sencillamente para qué vamos a cambiar si hoy día estamos tan bien, o bueno, sabe que los cambios, yo he escuchado, los cambios son puros desastres. Ahí está la revolución en Francia, todo lo que provocó, etcétera, era mucho mejor como estábamos los franceses con los reyes y los señores, los distintos cargos que ocupaban la realeza en los reinados. Entonces, ¿para qué lo vamos a cambiar? Y sabe que más, mire, yo prefiero más vale diablo conocido que diablo por conocer, es una expresión que te dicen. Yo prefiero lo que hay, porque si no se va a ver perjudicado el empleo, una frase que se está usando en Chile, o esto perjudica a las personas a ciertos grupos, a los partidos políticos, o perjudica los intereses de las personas que en esta Constitución están bien como están,
y obviamente se va a afectar la estructura de poder. Por ejemplo, se está hablando que Chile pase a un régimen semipresidencial. Semipresidencial significa un régimen donde el presidente en realidad tiene poco poder, que es lo que vemos en este último tiempo, y el poder lo tiene el Congreso, o se alteran los sistemas esto altera los sistemas de recompensa, porque antes a mí me daban el puntaje, me daban la plata, me asignaban de alguna manera la recompensa, y hoy día esto es un caos, me cambiaron la forma como estoy, o sabe que, por ejemplo, ante un cambio constitucional debería cambiar la distribución de recursos, y no están presentes nuestros compañeros de Santiago, pero en Chile la distribución de riqueza del país favorece fundamentalmente a Santiago, donde llegan el 60% de los ingresos, y ellos son el 40% de la población, lo cual ya es una locura, porque tú no puedes tener un país tan largo, el 40% de la población en un solo punto, e incluso bélicamente peligroso, y hay que distribuir más el poder y la riqueza en Chile, pero la nueva constitución probablemente va a cambiar eso, y los santiaguinos se van a ver perjudicados, y luego yo prefiero que no me cambien las cosas. Entonces, hay mucha gente, stakeholders, involucrados, interesados, en que yo voy a afectar sus intereses y luego yo me opongo al cambio. Yo no quiero que haya cambio. Bueno, pero vamos a tener que tomar decisiones. Y otro error, perdón, tal vez no error, pero una visión sesgada que nosotros los ingenieros hacemos de nuestra materia, es que nuestro punto de vista, nuestra forma de ver el mundo, es que la toma de decisiones es un proceso casi algorítmico. O sea, yo puedo, incluso, es tan algorítmico que, por ejemplo, si tú no tienes un 55, reprobas. Y el 55 te los puedes sacar a través de pruebas, tipo test, donde en esa prueba te dice si tú en realidad sabes o no sabes. Es tan lógico que un algoritmo lo reemplaza. Y para que no sea el profesor el culpable, es más, te coloco un algoritmo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y de esa manera te elijo o te selecciono a favor o en contra. Pero eso es efectivamente la forma de decidir. Así se decide, ¿no? La forma de decidir es un proceso fundamentalmente político. Porque, por ejemplo, ¿quién selecciona? Cuando hablo político no estoy hablando de partidos, por favor. Estoy hablando de un concepto mucho más amplio. Por ejemplo, yo soy el profesor, yo hago las preguntas. Luego yo decido lo que se entra o no entra en la materia. Lo que se evalúa o no se evalúa. Porque yo tengo todo. Pero cuidado, el poder está generalmente distribuido. Entonces ahí estoy cometiendo un pequeño error. Ahora, las decisiones, en la práctica, son conversadas previamente a través del lobby. Y siempre ocurre, aunque no sea un lobby político, no sea perverso, sino estoy usando la palabra perversión. Estoy diciendo una realidad. Por ejemplo, una cosa que no puedo hacer ahora. Le pregunto al ayudante, y le digo, mira, ¿cuál crees tú que es la materia que más les costó la ayudantía que hiciste? Profesor, la materia que más les costó tiene que ver con... Y el ayudante viene y me da un tema. Y yo en la prueba decido hacer más énfasis en esa materia. O le doy la instrucción al algoritmo de que esa es la materia que aparentemente usted es la que menos sabe. Pero hubo una conversación previa. Entonces, la toma de decisiones no es aséptica. No es pura. No, está influida. Entonces, cuando yo construyo el algoritmo, yo pesé un cierto número de preguntas. Ahora, no estamos hablando de aprovecharse de los demás, pero estamos hablando de que las decisiones dependen de la confianza. Y la confianza se han ganado previamente. Entonces, la frase final es que no existe, que existen mecanismos no técnicos sobre el cual operan las decisiones. La toma de decisiones no es un problema de investigación de operaciones. La investigación de operaciones nos ayuda para concentrar
las decisiones en un conjunto menor, para no tomar, no enfrentar 47 variables distintas. Pero indudablemente la decisión final es una decisión humana. Porque los seres humanos programamos los algoritmos y tomamos decisiones o indicamos cómo se toman las decisiones. Y está influido por las variables políticas, porque las variables políticas son la forma como se distribuye el poder. Entonces, en la gestión del cambio, yo no es aséptico, esto no es un proceso quirúrgico, es un proceso que está, comillas, contaminado. No digo mal contaminado, pero está contaminado. La gestión está contaminada. Si, por ejemplo, no es el caso, yo odiara a la gente de color, de alguna manera voy a hacer preguntas, directa o indirectamente, que perjudiquen a la gente de color. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la toma de decisiones y que tienen relación con la gestión donde se deciden las cosas, hay mecanismos no técnicos y por eso yo tengo que tener claridad de cómo funciona para tratar de hacerlo lo más justo posible. La lámina 14 nos habla entonces de que deberíamos de tener ciertas habilidades políticas. Las voy a volver, esta lámina me la voy a saltar porque voy a hacer unas preguntas y probable. Entonces, ¿a qué nos acercamos? Los procesos de cambio generan conflictos. ¿Y cómo se viven los conflictos? Cuando alguien percibe que el otro te está afectando. Probablemente, ¿cuántas veces tú no te has enojado con tu pareja? No te has enojado con tu papá o con tu hermano, porque tú percibes que te están perjudicando. Y ojo, ni siquiera es que te están perjudicando. Tú te sientes perjudicado. Típico problema de hermano. Yo lo veo con niños, digamos. Le doy 3 lucas a uno y el hermano me queda mirando, ¿y por qué le diste 3.000 y a mí 2.000? Es que tú eres más chico, pero yo tengo las mismas necesidades del hermano. Me dice un niño. Imagínate en una empresa donde uno dice, bueno, a informática le vamos a dar el 10% del presupuesto y a otra unidad le vamos a dar el 15%. ¿Y por qué ellos no tienen más que nosotros? ¿Te das cuenta? Entonces el conflicto ni siquiera existe cuando los dos están perjudicados. Basta que uno vea que el otro lo está perjudicando y vaya a entrar en conflicto. Ahora, históricamente, para uno, el conflicto es un miedo. Viene un conflicto a ser tremendamente negativo. No, todos hemos vivido conflictos. Por ejemplo, ninguno de ustedes es un adolescente. Dejó de ser adolescente, o sea, dejó de adolecer de. Eso significa ser adolescente, adolecer de. Entonces, pero lo superaron. Lo superaron. Hoy día ustedes son jóvenes. Y va a llegar un momento cuando cumplas 30 años que te va a hacer clic y decir, yo ya no soy tan joven. Entonces, los conflictos siempre se van a vivir. Ahora, ¿qué es lo importante? Tomar existencia, tomar conciencia de que existe un conflicto. Si yo no tomo conciencia de que existe un conflicto, se está generando una guerra sin que me dé cuenta. ¿Qué es lo que pasó en Chile? En Chile durante años se estaba formando un conflicto donde muchos no se dieron cuenta de las señales que se recibía de que había un conflicto en gestación. Y por eso, si un conflicto te pilla desprevenido, es tremendamente complicado, porque no sabes cómo reaccionar. Pero los conflictos o son funcionales, que te sirven para crecer, o son disfuncionales y termina esto en una destrucción. Por eso que ojalá que todo este proceso que está viviendo Chile, y otros países también, Francia, Colombia, Hong Kong, por mencionar algunos, termines haciendo que el resultado sea mucho mejor y seamos más grandes. O sea, el conflicto sea funcional y no disfuncional. Ahora, los conflictos, uno los prevé, o sea, no los prevé, los observa. Por ejemplo, empiezan con una declaración, empiezan con una acción, con una reacción. Reacción que incluye la destrucción, el ataque físico, el ultimátum, lo verbal, el desafío o el más suavecito, el malentendido. No, es que sabes que yo entendí otra cosa, por eso que es importante, si hay un malentendido, tratar de aclararlo pronto, porque si no, esto se va escalando a ser un desafío, a pasar a lo verbal, a llegar a un ultimátum, le hace deseo, a llegar al ataque físico, a la destrucción. Entonces todos hemos vivido conflictos, todos los podemos hablar. Lámina 15 pasamos a la lámina 16.
¿Y qué fuente de conflicto? Oye, es tremendamente grande. La lista que mostramos aquí en la lámina 16 es tremendamente grande, puntitos suspensivos, que pasan por considerar que el otro es un obstáculo. Mi problema es que tú existes y tú me estás perjudicando. Es que la forma como me pagan el sueldo es que a mí me pagan más si a ti te va mal. O, por ejemplo, el conflicto que yo mencionaba en Chile, el 40% de la población de Santiago se lleva el 60% de los ingresos de Chile. Ese es un conflicto. O superespecialización. Por ejemplo, nosotros en ingeniería estudiamos informática. En otras universidades se estudia ingeniería. La forma como dependemos. Si tú notas que yo estoy afectando una necesidad importante tuya, tú te vas a declarar en un conflicto. Cuando los recursos son escasos, obviamente, el agua, por ejemplo, va a ser el gran problema del mundo en los próximos años. La gente van a haber guerras por el agua, así como han habido por el petróleo. Le hace la invasión de Irak, los problemas ahora con Irán, etc. El agua es poca, entonces van a haber guerras por agua. La expectativa es contradictoria. Yo creí que esto era fácil y es difícil. El problema comunicacional, yo no entendí lo que usted me dijo, yo lo entendí de otra manera. O yo tengo que tomar decisiones tan rápidas que la verdad es que dije, ya, A o B, cualquiera, digamos, estoy apurado, me están obligando. O cuando hay reestructuraciones, cuando llegan las transformaciones digitales y dice, miren, saben que esta experiencia no se necesita. O cuando más básicamente el supuesto que yo hice para construir todo esto es un supuesto errado. Por ejemplo, ¿qué pasa si en la Constitución la gente no vota? ¿Qué sucede? Porque estamos asumiendo de que la gente va a votar. O algunos quieren que la gente no vote, a lo mejor. Entonces hay un supuesto errado. Ahora, ¿cómo manejar los conflictos? Bueno, ojo, los conflictos no solamente hay gente que quiere resolverlo, la PINA 17, sino que hay gente que quiere complicarlo. ¿No? Entonces, por ejemplo, hay gente que quiere que los conflictos lleguen al máximo. ¿Y cómo? A través de la comunicación. Por ejemplo, si tú no te comunicas nada, y uno dice, pero ¿por qué no me dijo nada? ¿Por qué mi pareja se quedó callado? ¿Por qué no me habla? O te hablo, hasta que, oye, por favor, cállate callado. Necesito silencio para pensar lo que me dices. O los tonos amenazantes. Yo te amenazo que. O directamente incorporo agitador. Gente que dice, no, nos están robando. Y no es cierto. Twitter se prestaba esto tremendamente. Facebook también. Yo agito la opinión pública con una mentira. Pero bueno, así como existe las técnicas para resolver, también hay técnicas para resolver los conflictos, manejarlos. ¿Eh? No, dije, la palabra más correcta es manejarlo, no resolver. Una buena manera de enfrentar un conflicto es cara a cara, dime qué es lo que te molesta. Hablemoslo cara a cara. O evadirte. ¿Sabes qué más? Es que no quiero discutir este tema. O autoritario. Aquí el que manda soy yo. Y yo digo lo que se hace y lo que no se hace. De una forma. Tal vez no es buena, pero algunos dicen, bueno, lo resolvió por mí. ¿O por qué no buscamos lo superior? ¿Qué es lo que haría grande a Chile? Si todos compartimos este país, ¿por qué no vemos de qué manera resolvemos mejor las cosas? O simplemente, ¿saben? Yo voy a hacer una concesión y no voy a poner menos problemas. O si estamos peleando por el agua, bueno, veamos qué manera convertimos el agua de mar en agua dulce. O minimicemos las diferencias, si sabe la verdad no vale la pena pelear por esto. O nosotros tenemos ciertos problemas, que mejor que resolvamos los problemas que tenemos, en vez de ponernos a pelear. Les cuento un caso breve. Perú y Ecuador durante muchos años vivieron muchas guerras, hasta que menos de 20 años atrás se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué manda? No vale la pena seguir peleando. Tenemos una frontera que vamos a tener de por vida. Ni tú ni yo hemos ganado las guerras completamente. ¿Sabes qué más? No sigamos peleando. Nuestros problemas son mutuos. ¿O cuáles son los objetivos principales?
Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas principales hoy día en Chile para resolver? Y así como hay agitadores para revisar los problemas, también hay gente que te ayuda a través del arbitraje. Alguien arbitra. O un mediador. ¿Qué es lo que es un mediador? Es alguien que te ayuda a resolver el problema. Y esos vean una película muy buena que está en Netflix, se llama 7 años. Aquellos que les gusta la gestión, véanla si tienen Netflix. Es muy buena y te muestra cómo resolver un conflicto a través de la mediación. Y el mediador es extraordinario el caso de que te dice, no, mire, los mediadores, por ejemplo, o negociadores, están muy presentes, negociación y mediación no es lo mismo, pero están muy presentes también cuando hay rehenes, se lleva un negociador. A veces se lleva un mediador, porque no es lo mismo. Bueno, pero para todo esto tenemos que capacitarnos en el tema, y desgraciadamente nosotros no nos enseñan a cómo negociar. La cultura chilena no lo incluye. En el curso, la sesión pasada, yo se lo expliqué brevemente, cuando traté de comprar un producto en Turquía y el turco se enojó, digamos, porque él me estaba invitando a negociar y yo dije, ya, ok, le compro el producto. No, pero esa no es ninguna gracia, vayas. Yo de esa manera no trabajo. Totalmente distinta a nuestra cultura acá en Chile, que si tú dices, me hace una rebaja, por ningún motivo te echan para afuera. Entonces, a ver, ¿cómo influye más o menos por qué cosas influyen en cómo negociar? Por ejemplo, ¿cuál es el mito del pastel fijo? Que el pastel es redondo y si yo me como una parte, pues tú vas a comer mía. Es Pero a lo mejor no hay un pastel, a lo mejor hay un pastel y medio. Entonces no peleemos por un pastel, si en realidad hay más que un pastel. Hay más cosas que interesan. Tampoco uno tiene que anclarse a una posición inicial. O sea, el tipo que parte de la negociación siempre trata de echarte abajo. Entonces te va a ofrecer súper poco, que hay que empezar a mediar. También hay conflicto en la forma como yo presento la información. Si yo digo, por ejemplo, que en la primera línea, famosa en Chile en estos últimos meses, todos son unos delincuentes, obviamente que yo no estoy invitando a resolver el conflicto. O creer que la información que te dieron por eso lo puse entre comillas, confiabilidad, porque a lo mejor es falsa. Estamos llenos hoy día de noticias falsas. O la maldición del ganador, esta es bien interesante. ¿Qué significa? Cuando tú eches una negociación, nunca digas, ya, totalmente, viene alguien y te dice, mire, te ofrezco esto. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces tú, a las horas, dices, pero que soy tonto, ¿por qué pedí tan poco? Yo habría pedido mucho más. Entonces siempre hay que dilatar la negociación. O creer que la información diferente, tener mucha confianza en la información que te dan. O en los prejuicios. No, si esta gente no tiene idea de negociar, no saben. O quieren todo para ellos. Por ejemplo, en este momento las negociaciones que hay en el Congreso, la gente está preocupada. No, porque los políticos quieren apoderarse de todo el poder. A lo mejor no es cierto, pero es un prejuicio. Y es tremendamente importante la cultura. Obviamente que las culturas orientales tienen años de negociación. Nosotros no. Nos cuesta mucho. Les voy a contar una anécdota. Fíjense que esto está puesto ahí en los manuales, cuando se va a China a negociar, el tipo que está al frente tuyo nunca tiene que saber cuál es el día que tú tienes pasaje de retorno. ¿Por qué? Porque va a tratar de extender el máximo posible la conversación, que no se tome la decisión. Si él sabe que a ti te mandaron de Chile a China a negociar y que tienes que volver con un resultado, y tú partiste el lunes y vuelves el sábado, el tipo te va a tratar de tirar la oferta final al final, para que tú tengas muy poco tiempo para poder analizarlo. Entonces, cuando se negocia, el otro no debe saber cuánto tiempo te dispones tú. Porque si él sabe de cuánto tiempo dispones tú,
te va a tirar lo mejor al final. Y ya no hay a tener tiempo para pensar. Bueno, hay gente que tiene experiencia en negociación y otra que no tiene experiencia en negociación. Harvard, en la lámina 19, nos explica cómo negociar un conflicto. Primero, descubrir los intereses. ¿Qué es lo que el otro quiere? No necesariamente lo que él te dice. ¿Qué es lo que el otro quiere? Ese es un trabajo de inteligencia. Segundo, ¿cuáles son las opciones? ¿Cómo yo le doy valor agregado a lo que me está pidiendo? ¿Cuál es el man? El man es tu cartita debajo de la manga. ¿Hasta dónde tú puedes negociar? Y si no, la guerra. Pero el otro no tiene que saber cuál es tu man. Porque si él sabe tu man, te va a ofrecer una ventagésima más que el mínimo. Entonces, ¿qué alternativa? ¿Dónde me puedo mover? Quinto, el elemento cuarto, legitimidad. Yo no puedo tratar de joderme al otro. Si yo trato de joderme al otro, eso en algún momento se va a devolver. Le hace el término de la Primera Guerra Mundial, que es de origen a la Segunda Guerra Mundial. Obviamente que lo que estaban tratando de hacer con Alemania no era justo. Y no era justo porque la guerra la dividió todo. Todos habían estado metidos en la guerra, pero todos los dardos se los cargaron a los alemanes y los alemanes después empezaron la Segunda Guerra Mundial y el desastre fue peor que el primero. Entonces, yo tengo, aunque el otro esté derrotado, yo no puedo ufanarme que lo derrote. Tengo que manejar muy bien las comunicaciones, porque lo peor que puede perjudicar la negociación de un conflicto es que más encima se interpreten mal las cosas. Es necesario mantener positiva la relación entre las partes. Fíjense que hablé de los turcos, y hablar del segundo elemento no tan favorable a los turcos. Cuando se habla de cortarle la cabeza al turco, cortar la cabeza al turco. Antiguamente, cuando se negociaba, si al negociador no le gustaba el mensaje que te enviaban, le cortaba la cabeza al turco y mandaba de vuelta al pobre el caballo con el negociador o el que te avisaba de la negociación sin cabeza. Entonces, eso era partir mal la relación. Entonces, no hay que hacer eso. Bueno, ¿y cuándo nos comprometemos a que realmente el conflicto lo vamos a dar por superado? Si realmente existe, se puede arreglar operativamente. Si yo no tengo una forma operativa de resolver el problema, estoy mintiendo. Si el acuerdo está bien, es suficiente, en realidad tú lo estás doblegando al otro, o si bien sí. Bien, estamos próximos a terminar la clase, pero yo le había dicho de que había dejado una lámina para un ratito más. Entonces, antes que pasemos a la etapa final de la clase, quiero que por favor vean las siguientes preguntas. Tomen un papelito que tengan a mano y con esa información que está ahí, ustedes marcan si la respuesta que a ustedes los deja más tranquilos es la letra A o la letra B. Y por favor, esa es la información, no hay más. Porque en gestión un problema que tenemos es que la información no es completa y uno tiene que tomar una opción, la A o la B. Tiene que tirarse el agua. No hay mucha información, pero es lo que hay. Entonces, necesitamos saber cómo optarías tú cuando te dicen toma una decisión. Por ejemplo, el 6. ¿Hasta cuánto reúnes información? ¿Hasta tener una seguridad completa o una necesidad necesaria? ¿Información completa o información necesaria? ¿En qué momento tomas la decisión? Entonces, les pido que contesten cuál es la respuesta que más satisfecho los deja. ¿La A o la B? Vamos a darnos 3 minutos
Les pido que en una hojita marquen para después que se acuerden y de ahí voy a preguntarles cómo están. ¿Está? Así que entramos a este ejercicio. Profe, una pregunta. Sí, No entiendo a qué se refiere la 9. la 9, la perfección. Cuando tú dices algo es perfecto, es una norma profesional, o sea, porque profesionalmente la perfección es algo, es una norma, algo que tú dices, allá yo tengo que llegar, o es sencillamente buscar lo inalcanzable. Norma no en el sentido de la ISO 9000, sino que un estado profesional esperado. Ya. Ya. Marquen ahí y vean cuál de las respuestas es la más correcta. ¿Quién de ustedes tiene 10 respuestas A? Por favor, sumen las respuestas A y las respuestas B. Por favor, sumen las respuestas A y la B. ¿Quién tiene 10 respuestas A? ¿Quién tiene 10 respuestas B? Ya. ¿Quién tiene 9 respuestas A? Si alguien la tiene, por favor, levante la mano. ¿Quién tiene 9 respuestas B? ¿Quién tiene 8 respuestas A? Hay. Andrés Felipe Navarro. Ya. ¿Quién tiene 8 respuestas B? ¿Quién tiene 7 respuestas A? Maximiliano Bombi. ¿Quién tiene 7 respuestas B? ¿Quién tiene 6 respuestas A? Ya. ¿Quién tiene 6 respuestas B? 6 respuestas B. A ver. Las respuestas B. A ver. Veo a Javier Olivares, respuesta B. ¿Sí? 6B. Barbarita, ¿es B? Sí. Ya. ¿Quién más tiene las B? Que no alcanzo a verlos todos. ¿Quién más tiene B? Yo, Javier Alonso. Olivares. ¿Ah? ¿Alonso? Alonso, Alonso, sí. ya. ¿Y quién más tiene B? Porque eran 4. ¿Quién más? ¿Javier? Ya. Tengo que decirles que este es un test que se hace para gerencia. Entonces, en este test se logra observar quién tiene más capacidad para ser gerente. Las respuestas desde el punto de vista de gerencia correctas son las B, no las A. Pucha, lo lamento los que tienen A, ¿eh? ¿Por qué? Mira, les voy a explicar por qué. Lo que sucede es que las respuestas B son respuestas políticas. Las respuestas A son respuestas técnicas. Las A son técnicas y las B son políticas. Y cuando yo quiero seleccionar un gerente, a medida, entre más gerente más arriba llega, necesito que sea más político, porque maneja el poder. Te voy a dar otra máxima. Cuando a ti te contratan de jefe, no es para que tú trabajes más, sino que es para que los trabajadores trabajen más. Es medio triste, ¿eh? Pero lo triste es que cuando a ti te contratan para ascender, no es para que tú trabajes más, es para que tu gente trabaje más. Como dice Matías Ignacio Valenzuela, pucha la cuestión. ¿Ah? Y Sabona se ríe, ¿no? Por ahí. Lo que pasa es que la respuesta B son políticas. Miren, la vaguedad, por ejemplo, que algunos de ustedes contestaron que es una señal de mal gerente, es una estrategia posible.
el gerente trata en lo posible de no ser muy preciso. Si yo soy muy preciso, yo mostré todas mis cartas y luego mi capacidad de negociación es mucho más baja. Hay una que nos cuesta, miren la 5 que es dolorosa. ¿Quiénes son los expertos? El técnico dice, oye, una persona invaluable. El gerente te dice, el problema que tienen los expertos es que casi nunca te dicen lo que hay que hacer, sino de lo único que te convencen es lo que no hay que hacer. Pocas veces los expertos, no siempre, porque esto no es, aquí el test es blanco-negro, A o B. Sí, debería haber una opción C que debería ser más o menos. Sí, pero te están obligando, te están llevando a un camino que tú tienes que optar. Desgraciadamente, la mayor parte de expertos tienen un set de conocimiento que no es en el hacer, sino que tienen una tremenda base teórica para decirte todo lo que no puedes hacer. Y cuando tú le dices, ¿qué hago? Entonces habría que verlo, analizarlo, etc. Pero no te sirve. Muchas veces. Porque tú lo que necesitas es saber qué hacer. Entonces, el tema doloroso para nosotros que somos ingenieros y nosotros lo formamos, ojo, yo no te estoy diciendo que la A sea esté mal, te estoy diciendo, desde el punto de vista de un gerente, la respuesta A es una respuesta que no me sirve como gerente. Por ejemplo, la perfección, la 9. Es chiste. Es buscar lo inalcanzable. Si ustedes tuvieran las canas que yo tengo, por eso que yo tengo canas, me daría cuenta, o sea, tengo que decirle, que es buscar lo que no puedo encontrar nunca. Nunca voy a encontrar lo perfecto. Voy a encontrar cosas que son más o menos buenas. Más buenas. Y el Kaizen, la mejora continua, me va a llevar cada vez a un mejor estado. Pero nunca voy a llegar a lo perfecto. ¿Ah? Bien, asociado con esto, yo le había dejado una PPT para después. Aquello que el tema le interesa, ojo con la lámina 14. Habla de habilidades políticas. Por ejemplo, una habilidad política que uno tiene que tener, y hay una serie de características, es estar enterado de lo que pasa. Y luego, que te avisen lo que puede pasar. Ayer leía a un comentarista internacional que decía, ¿cómo es posible que el presidente chileno haya invitado a Chile a que el mes de noviembre viniera Trump junto con el presidente chino y el presidente ruso y un montón de presidentes más? Y no tenía idea de que en Chile se estaba gestando, no digamos una revolución para no ser tan extremo, pero sí un caos gigantesco. ¿Cómo el presidente de Chile era tan ignorante de un caos gigantesco que se iba a vivir un mes antes que llegaran los principales líderes del mundo? ¿Cómo nos invitaron a ese país, decía el experto internacional, si se iba a vivir lo invivible? Pensemos en el presidente Trump, el presidente Putin y el chino que no me acuerdo cómo se llama. Estamos hablando de los principales presidentes de las potencias del mundo. ¿Para qué decir Macron,
y otros que algunos no lo quieren mucho también. Entonces, una habilidad política es contar con una red de alerta anticipada que te dice, mire, va a haber un tremendo problema. Eso hay que saberlo. Eso es gestión. Saber con cierta anticipación los problemas que van a ocurrir. Bien, estamos terminando la sesión de hoy día. En la última lámina siempre les dejo unas preguntas. No es necesario que hoy día las respondamos. Indudablemente hemos hablado de paradigmas. Cada uno de ustedes debería de cuestionarse cuáles son sus paradigmas. Darse cuenta cómo los paradigmas influyen tremendamente en la vida y que hoy día las TIC están cambiando fuertemente la paradigma. Hay un video ahí, pero no alcancé a verlo, porque en las sesiones anteriores me han dicho, profe, se pasó del tiempo la hora de la clase, entonces priorice eso. Bien. De esta manera estoy terminando las láminas. Esta es la última clase del curso.